Antes de que existieran los reyes de Israel. Antes de Saúl. Antes de David. Dios levantó a un hombre. Un hombre que escuchó su voz desde niño. Un profeta. Un juez. Un líder. Su nombre era Samuel. Todo comenzó con una mujer llamada Ana. Una mujer de fe. Una mujer que amaba a Dios. Pero que llevaba una profunda herida en su corazón. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana. Un hombre que la amaba sinceramente. Y que procuraba cuidarla. Pero en aquellos tiempos existía algo que causaba un inmenso dolor en la vida de Ana. No podía tener hijos. Los años pasaban. Las estaciones cambiaban. Pero su vientre permanecía vacío. Y en una época donde tener hijos era considerado una bendición de Dios. Aquella situación era una carga muy difícil de soportar. Como si eso no fuera suficiente. Elcana tenía otra esposa. Su nombre era Penina. Y Penina sí tenía hijos. Muchos hijos. Hijos e hijas que llenaban su casa de alegría. Cada día. Ana veía aquello. Y sentía cómo aumentaba su tristeza. Pero el dolor más grande no era la ausencia de hijos, sino las constantes burlas de Penina. Penina se aprovechaba de la situación. Y una y otra vez. La humillaba. ¿Dónde están tus hijos, Ana? ¿Por qué Dios no te ha bendecido? Las palabras podían parecer pequeñas. Pero herían profundamente su corazón. Año tras año. La historia se repetía. Las burlas. Las lágrimas. El dolor. Había días en los que Ana no quería comer. Había noches en las que lloraba hasta quedarse dormida. Y aunque Elcana intentaba consolarla. Ana, ¿por qué lloras? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Pero había heridas que nadie podía sanar. Excepto Dios. Cada año la familia viajaba al tabernáculo para adorar al Señor. Un lugar sagrado donde el pueblo ofrecía sacrificios y oraciones. Y mientras otros llegaban celebrando. Ana llegaba con el corazón quebrantado. Llevaba una sonrisa por fuera. Pero por dentro. Estaba luchando una batalla que nadie podía ver. Sin embargo. A pesar de su dolor. A pesar de las burlas. A pesar de los años de espera. Ana no abandonó a Dios. No dejó de creer. No dejó de orar. Y muy pronto. Aquellas lágrimas derramadas en secreto. Darían paso a una de las historias más extraordinarias de toda la Biblia. Porque un día. Ana entraría al tabernáculo. Y derramaría su alma delante de Dios. Sin imaginar que su oración cambiaría la historia de Israel para siempre. Como cada año. Elcana y toda su familia viajaron hasta el tabernáculo del Señor. Para adorar y ofrecer sacrificios. Pero aquel viaje. Sería diferente a todos los demás. El corazón de Ana ya no podía soportar tanto dolor. Habían pasado muchos años. Muchas lágrimas. Muchas humillaciones. Y muchas oraciones aparentemente sin respuesta. Las burlas de Penina seguían lastimándola. Y cada vez que veía a los hijos de la otra esposa de Elcana, su corazón se quebrantaba aún más. Aquel día, Ana se alejó de todos. Y entró al tabernáculo. No fue para cumplir un ritual. Ni para repetir una oración aprendida. Entró porque ya no tenía fuerzas. Porque solo Dios conocía el profundo dolor que llevaba en su alma. Se arrodilló delante del Señor. Y comenzó a llorar desconsoladamente. No levantó la voz. No gritó. Solo movía sus labios. Mientras derramaba su corazón delante de Dios.
Cada lágrima era una oración. Cada suspiro era un clamor. Entonces hizo un voto solemne al Señor. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí, y me concedes un hijo, yo te lo dedicaré todos los días de su vida, y será completamente para ti. Ana no estaba pidiendo riqueza, ni poder, ni fama. Solo anhelaba recibir aquello que durante tantos años había esperado. Un hijo. Mientras Ana oraba, el sacerdote Elí la observaba desde la distancia. Como ella solo movía sus labios, pero no se escuchaba su voz. Elí pensó que estaba ebria, y se acercó para reprenderla. ¿Hasta cuándo vas a estar embriagada? Deja ya el vino. Pero Ana levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. No, Señor mío. No he bebido vino ni licor. Soy una mujer profundamente afligida. He estado derramando mi alma delante del Señor. No me tengas por una mujer malvada. He estado orando por causa de mi gran angustia y dolor. Al escuchar sus palabras, Elí comprendió que estaba frente a una mujer de verdadera fe. Entonces cambió completamente su actitud, y pronunció una bendición sobre ella. Ve en paz. Y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Aquellas palabras llenaron de esperanza el corazón de Ana. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro cambió. La Biblia dice que después de aquella oración, ya no estuvo triste. No porque ya hubiera recibido el milagro, sino porque había dejado su carga en las manos de Dios. Y Dios, que había escuchado cada lágrima, cada palabra y cada suspiro de Ana, estaba a punto de responder una oración que cambiaría para siempre la historia de Israel. Porque muy pronto nacería un niño, cuyo nombre sería Samuel. Después de aquella inolvidable oración, Ana regresó a su hogar, con el corazón en paz. Las circunstancias aún no habían cambiado. Seguía sin tener un hijo, pero ahora había depositado toda su esperanza en Dios. Ya no caminaba cargando el peso de la angustia, porque había dejado su carga en las manos del Señor. Elcana y Ana continuaron con su vida, confiando en que Dios actuaría en el momento perfecto. Y entonces, la Biblia dice que el Señor se acordó de Ana. No fue porque Dios la hubiera olvidado, sino porque había llegado el tiempo señalado para responder su oración. Después de tantos años de espera, de lágrimas silenciosas, de noches de dolor, y de soportar constantes humillaciones, el milagro finalmente comenzó a crecer dentro de ella. Ana estaba embarazada. El Dios que parecía guardar silencio había escuchado cada una de sus lágrimas. Con el paso de los meses, la esperanza se convirtió en alegría, y la tristeza comenzó a desaparecer. El día esperado finalmente llegó, y Ana dio a luz a un niño. Lo tomó entre sus brazos, y comprendió que aquel pequeño era mucho más que un hijo. Era la respuesta de Dios a una oración sincera. Entonces decidió ponerle un nombre muy especial, Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Cada vez que pronunciaba su nombre, recordaba que Dios escucha las oraciones, incluso cuando la respuesta parece tardar. Cegueramente Ana abrazaba a Samuel cada día, agradeciendo a Dios por aquel milagro, pero en lo más profundo de su corazón, nunca olvidó la promesa que había hecho. Antes de que Samuel naciera, ella ya lo había dedicado al Señor. Sabía que ese niño no había llegado solo para llenar su hogar de alegría.
Había nacido con un propósito mucho mayor. Un propósito que alcanzaría a toda la nación de Israel. Los primeros años transcurrieron llenos de amor. Samuel crecía fuerte, rodeado del cariño de su padre y de su madre. Cada sonrisa, cada palabra, cada paso que daba el pequeño, era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Sin embargo, Ana sabía que el momento de cumplir su promesa se acercaba. Pronto tendría que hacer uno de los actos de fe más difíciles de toda su vida. Llevar a su hijo al tabernáculo. Y dejarlo allí para servir al Señor todos los días de su vida. Los años comenzaron a pasar. Y aquel pequeño milagro crecía día tras día. Samuel ya no era un bebé. Había llegado el momento en que podía caminar, hablar y comprender el amor de sus padres. Cada sonrisa de Samuel llenaba de alegría el corazón de Ana. El niño que tanto había esperado ahora corría entre sus brazos. Pero mientras Samuel crecía, Ana recordaba constantemente una promesa. La promesa que había hecho delante de Dios. Si me das un hijo, yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Muchos habrían olvidado aquellas palabras. Muchos habrían cambiado de opinión. Pero Ana era una mujer de integridad. Y estaba decidida a cumplir lo que había prometido. Cuando Samuel fue destetado, llegó el día que Ana había temido. Y esperado al mismo tiempo. Junto a su esposo Elcana, prepararon la ofrenda para el Señor. Tomaron un becerro para el sacrificio, harina y vino, tal como era la costumbre para presentar una ofrenda de gratitud. Entonces emprendieron el camino hacia el tabernáculo, el mismo lugar donde años atrás Ana había llorado desconsoladamente. Pero esta vez no caminaba con tristeza. Caminaba con un milagro tomado de la mano. Cada paso era una mezcla de emociones. Alegría, gratitud, amor y el profundo dolor de una madre. Al llegar al tabernáculo, buscaron al anciano sacerdote Elí. Seguramente Elí recordó a aquella mujer que años atrás había llegado llorando, derramando su alma delante de Dios. Ana se acercó con una sonrisa y con los ojos llenos de emoción. Mi Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando delante del Señor. Por este niño oraba, y el Señor me concedió lo que le pedí. Ahora yo también lo entrego al Señor. Todos los días de su vida serán para él. Aquellas palabras estaban llenas de fe. Pero también representaban el sacrificio más grande que una madre podía hacer. Ana no estaba perdiendo a su hijo. Lo estaba poniendo en las manos de aquel que se lo había dado. Samuel permaneció en el tabernáculo, bajo el cuidado del sacerdote Elí, aprendiendo desde muy pequeño a servir al Señor. Y aunque Ana regresó a casa sin su hijo, nunca dejó de amarlo, ni dejó de orar por él. La Biblia cuenta que, cada año, cuando la familia subía a ofrecer sacrificios al Señor, Ana confeccionaba con sus propias manos una pequeña túnica, y la llevaba como regalo para Samuel. Cada puntada de aquella túnica era una muestra del amor de una madre, que, aunque estaba lejos de su hijo, seguía acompañándolo con sus oraciones. Y Dios, que nunca deja sin recompensa la fidelidad, volvió a bendecir a Ana. Después del nacimiento de Samuel, el Señor le concedió 3 hijos más, y 2 hijas, llenando su hogar de alegría. Mientras tanto, Samuel crecía en el tabernáculo, aprendiendo a conocer al Dios que había escuchado la oración de su madre. Desde muy pequeño,
Samuel comenzó una vida muy diferente a la de cualquier otro niño de Israel. Mientras otros crecían en sus hogares, jugando con sus hermanos, aprendiendo el oficio de sus padres, Samuel crecía en la casa del Señor, rodeado por el tabernáculo, el lugar donde el pueblo buscaba la presencia de Dios. Cada amanecer comenzaba con nuevas responsabilidades. Aprendía a servir con humildad, a obedecer y a cuidar todo aquello que pertenecía al Señor. El sacerdote Elí ya era un hombre anciano, y Samuel se convirtió poco a poco en su ayudante más fiel. El joven realizaba con alegría las tareas más sencillas. Abría las puertas del tabernáculo, preparaba lo necesario para el servicio, mantenía en orden la casa de Dios, y observaba atentamente todo lo que Elí le enseñaba. La Biblia dice que Samuel ministraba delante del Señor, vestido con un efod de lino. Aunque todavía era un niño, su corazón ya pertenecía completamente a Dios. Cada año, cuando llegaba el tiempo de las fiestas, Elcana y Ana regresaban al tabernáculo. Y Ana nunca llegaba con las manos vacías. Antes de cada viaje, tejía cuidadosamente una pequeña túnica para Samuel. Cada hilo, cada puntada, era una muestra del inmenso amor de una madre, que seguía acompañando a su hijo con sus oraciones. Imaginar aquel encuentro era profundamente conmovedor. Samuel corría a abrazar a sus padres, y Ana podía ver cómo el niño crecía fuerte, sabio y lleno del favor de Dios. Pero mientras Samuel crecía en obediencia, algo muy distinto ocurría dentro del mismo tabernáculo. Los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Faíns, también servían como sacerdotes. Sin embargo, la Biblia los describe con palabras muy duras. Eran hombres perversos, que no respetaban al Señor, ni honraban el ministerio que habían recibido. Cuando el pueblo llevaba sus sacrificios, ellos tomaban por la fuerza la mejor parte de la carne, antes de que fuera ofrecida a Dios. No les importaban las instrucciones del Señor. Solo buscaban satisfacer sus propios deseos. La Biblia también relata que cometían inmoralidades, aprovechándose de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Su conducta provocaba que muchas personas despreciaran las ofrendas al Señor, y el nombre de Dios era deshonrado por culpa de ellos. Elí conocía los pecados de sus hijos. Los reprendía con palabras, pero nunca tomó medidas firmes para detenerlos. Y mientras la corrupción crecía, Dios observaba en silencio. En medio de aquella oscuridad espiritual, había una luz que comenzaba a brillar. Samuel seguía creciendo, no solo en estatura, sino también en el favor de Dios, y en el aprecio de todo el pueblo. El contraste era evidente. Dos hombres que habían nacido sacerdotes, pero despreciaban a Dios. Y un joven, que había sido entregado al Señor desde antes de nacer, y que cada día aprendía a caminar en obediencia. El cielo estaba preparando algo extraordinario, porque muy pronto, cuando todos dormían, Dios rompería el silencio, y llamaría por nombre al joven Samuel. La noche había caído sobre Israel. El tabernáculo permanecía en silencio. Las últimas brasas de las lámparas iluminaban tenuemente aquel lugar santo. Era una noche como cualquier otra. O al menos, eso parecía. El anciano sacerdote Elí descansaba en su habitación. Con los años, su vista se había debilitado tanto que apenas podía distinguir lo que tenía delante. Mientras tanto, el joven Samuel también se disponía a dormir.
muy cerca del lugar donde se encontraba el arca del pacto. Aquel arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio de Israel, el lugar más sagrado de toda la nación. La Biblia dice algo muy importante sobre aquellos días. La palabra del Señor escaseaba, y las visiones no eran frecuentes. Israel atravesaba una profunda crisis espiritual. Muchos habían dejado de buscar a Dios. Los sacerdotes habían corrompido su ministerio. Y parecía que el cielo permanecía en silencio. Pero cuando todo parece estar en silencio, Dios sigue obrando. Aunque nadie pueda verlo. De pronto, en medio de aquella tranquilidad, una voz rompió el silencio. Samuel. Samuel. El joven abrió los ojos de inmediato. Se levantó rápidamente. Pensó que el anciano sacerdote necesitaba ayuda. Corrió hasta la habitación de Elí. Aquí estoy. ¿Me llamaste? Pero Elí respondió con calma. No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel obedeció sin hacer preguntas. Y regresó a su lugar. Pasaron apenas unos momentos. Y nuevamente, la voz volvió a escucharse. Samuel. El joven volvió a levantarse. Y corrió otra vez hacia Elí. Aquí estoy. Pensé que me habías llamado. El anciano respondió una vez más. No, hijo mío. Yo no te llamé. Vuelve a descansar. Samuel regresó por segunda vez. Todavía sin comprender lo que estaba ocurriendo. La Biblia explica que Samuel aún no conocía personalmente la voz del Señor. Porque Dios todavía no le había revelado su palabra. Entonces, por tercera vez, la voz volvió a escucharse. Samuel. Samuel. El muchacho volvió a levantarse. Y corrió una vez más hacia Elí. Aquí estoy. ¿Me llamaste? En ese momento, el anciano sacerdote comprendió lo que estaba sucediendo. Ya no era una voz humana. Era Dios. Llamando al joven Samuel. Con sabiduría. Elí le dio una sencilla instrucción. Ve y acuéstate otra vez. Y si vuelve a llamarte, responde así. Habla, Señor. Porque tu siervo escucha. Samuel regresó lentamente. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué estaba a punto de suceder. Entonces, el Señor se presentó nuevamente. Y llamó como las veces anteriores. Samuel. Samuel. Y esta vez, el joven respondió con humildad. Con reverencia. Y con un corazón completamente dispuesto. Habla, Señor. Porque tu siervo escucha. En aquel preciso instante, el silencio que había cubierto a Israel durante tantos años comenzó a romperse. Dios había encontrado un corazón dispuesto a escucharlo. Un joven que no buscaba poder, ni reconocimiento, sino obedecer la voz del Señor. Pero el mensaje que Dios estaba a punto de darle no sería un mensaje de consuelo, ni una promesa fácil de anunciar. Sería una profecía de juicio, dirigida precisamente al hombre que lo había criado como un hijo. El anciano sacerdote Elí. Samuel aún no lo sabía. Pero aquella noche, el niño que había llegado al tabernáculo de la mano de su madre, comenzaba a convertirse en el profeta que hablaría en nombre de Dios a toda una nación. La voz de Dios seguía resonando en el corazón de Samuel. Aquella noche cambiaría su vida para siempre. Después de responder, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Samuel permaneció en silencio.
esperando cada palabra que saldría de la presencia de Dios. Y entonces, el Señor comenzó a hablar. No con palabras de consuelo, sino con un mensaje de juicio. Voy a hacer algo en Israel, que hará estremecer a todo el que lo escuche. Samuel escuchaba con atención. Cada palabra, cada advertencia, cada declaración del Señor. Dios le reveló que había llegado el momento de cumplir todo lo que anteriormente había anunciado contra la familia del sacerdote Elí. Durante años, los hijos de Elí, Ofni y Faíns, habían despreciado la santidad del sacerdocio. Se aprovechaban de las ofrendas que pertenecían a Dios. Abusaban de la autoridad que habían recibido. Y con su comportamiento alejaban al pueblo de la presencia del Señor. Lo más doloroso era que Elí conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Los había reprendido con palabras. Pero nunca ejerció la disciplina que Dios esperaba de él. Por eso el Señor declaró: He decidido juzgar a la casa de Elí, porque permitió que el pecado creciera delante de mis ojos. Ningún sacrificio, ninguna ofrenda podría borrar las consecuencias de aquella rebelión. Samuel permanecía inmóvil. Jamás imaginó que el primer mensaje que recibiría de Dios sería precisamente contra el hombre que lo había cuidado desde niño. La noche terminó. Pero Samuel apenas pudo dormir. Cuando salió el sol, se levantó como todos los días. Abrió las puertas del tabernáculo y comenzó sus responsabilidades. Pero aquella mañana era diferente. Su corazón estaba lleno de temor. ¿Cómo podría decirle a Elí que Dios había pronunciado juicio sobre su propia familia? Samuel intentó guardar silencio. Pero Elí comprendió que algo extraordinario había sucedido aquella noche. Entonces llamó al joven. Samuel, hijo mío, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? No me ocultes nada. Que Dios te castigue severamente si escondes una sola palabra de lo que Él te habló. Samuel respiró profundamente. Sabía que había llegado el momento de obedecer. Con respeto, pero también con absoluta fidelidad. Contó todo el mensaje, sin quitar una sola palabra. No intentó suavizar la profecía. No buscó agradar a Elí. Su compromiso era con Dios. Cuando terminó de hablar, el anciano sacerdote permaneció en silencio. Después levantó la mirada y respondió con humildad: Él es el Señor. Que haga lo que considere mejor. Elí aceptó que Dios es justo y comprendió que las consecuencias de tantos años de desobediencia finalmente habían llegado. Aquel día, Samuel dejó de ser simplemente el niño que servía en el tabernáculo. Desde ese momento, se convirtió en el portavoz de Dios para Israel. La Biblia dice que Samuel continuó creciendo. Y el Señor estaba con él. Ninguna de las palabras que Dios le daba cayó en tierra. Con el paso del tiempo, desde Dan hasta Berseba, todo Israel reconoció que Samuel había sido confirmado por Dios como profeta. El largo silencio espiritual había terminado. Dios volvía a hablar. Y había escogido a Samuel para llevar su voz a toda una nación. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual para Samuel, el niño que había llegado al tabernáculo tomado de la mano de su madre. Comenzaba a convertirse en la voz de Dios para toda una nación. Los años siguieron pasando. Y Samuel crecía. No solamente en estatura, sino también en sabiduría, en carácter, y en una profunda comunión con el Señor. Cada día aprendía a escuchar la voz de Dios. Y cada día comprendía mejor la enorme responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. La Biblia declara algo extraordinario.
El Señor estaba con Samuel. Y no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Eso significaba que todo lo que Dios hablaba por medio de Samuel se cumplía exactamente como había sido anunciado. Cada profecía, cada advertencia, cada consejo, demostraba que Dios realmente hablaba por medio de él. Las noticias comenzaron a extenderse rápidamente. Primero entre las aldeas cercanas, luego entre las ciudades, hasta recorrer toda la nación de Israel, desde Dan, en el extremo norte, hasta Beerseba, en el extremo sur. Todo Israel llegó a la misma conclusión. Samuel era un verdadero profeta del Señor. Ya no era simplemente el muchacho que servía en el tabernáculo. Ahora los ancianos buscaban su consejo. Las familias acudían a él para escuchar la voluntad de Dios.